porque no va a ser la típica entrevista donde una persona como que figura arriba de la otra, del que viene a ser entrevistado y el que entrevista. Cuando se los propuse y pues lo recuerdo acá, es una plática entre colegas, entre pares, ¿no? Y queremos que no sea tan estructurada, tan rígida como son los foros donde ellas siempre se presentan, porque queremos que sea más accesible a todo tipo de audiencias, que haya más interés en estos temas, que no se les vea como que es algo denso, tedioso, aburrido, que bueno, tiene su parte de estudio, pero como las colegas mismas lo van a explicar, pues sigue siendo comunicación y sigue teniendo que ser lenguaje claro y tiene que seguir siendo algo que realmente con responsabilidad, pero realmente puede crear esos puentes. Entonces, esa es la introducción nada más. Yo ahora le cedo la palabra y agradezco mucho a la gente que está, ya, mucha gente vino directamente hoy a la llamada y la que siga después en redes sociales. Si tienen alguna pregunta, háganselas llegar aquí por el chat o si están viendo la grabación en YouTube, pues escriban ahí en el YouTube y yo les aviso si hay algún comentario para que vayan ahí a responder. Entonces, de nuevo, mil gracias por haber aceptado la invitación. Súper bienvenidas. Este es su café. Siéntanse como en casa. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Flor, por la invitación. Yo siempre veía las charlas de café con colegas y digo, uy, qué interesante estar ahí, ¿no? Y ahora, después de unos meses de verlas, las sesiones, entonces estamos aquí presentes. Muchísimas gracias por unirse un sábado en la mañana. Y nada, para nosotros es un placer, ¿verdad, Fer? También esta Claro. charla entre nosotras que siempre hablamos de muchas cosas y siempre acabamos hablando de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que empezaría por mencionar un poquitito quiénes somos, para que para las personas que no nos conocen. Mi nombre es Joana Córnea, yo soy de origen rumano y llevo en México como 9 años ya, ¿no? Y ya 10 años desde que nos conocimos, Fernanda, ¿verdad? Así es. Nos conocimos en Ginebra en un congreso de traducción jurídica, Transius, que de hecho este año también vamos a repetir la experiencia. Y ya desde que nos vimos, yo creo que la primera vez yo estaba enamorada de México y quería venir a México y ver Fernanda y desde México. Y entonces dije, Fernanda, yo quiero ir a México, ¿no? Y ya después de un año, ¿no? Porque nos conocimos 2015, 2016 ya estaba yo aquí, ¿no? 2015, sí, nos conocimos ahí en Ginebra. Transius es un centro de estudios, ¿no? De traducción e interpretación de la Universidad de Ginebra, pero ellos mismos reconocen que el área más, o sea, la que más activa, por así llamarlo, es la del área de traducción jurídica. Y entonces ahí cada una de nosotros presentamos, ahí nos conocimos y desde ahí pues no hemos parado, ¿no? No hemos parado de trabajar en la cuestión jurídica, luego coincidimos en la UNAM, o sea que estábamos predestinadas a, a Para hacer ir juntas. amistad y a trabajar juntas en esta materia, que es, yo creo que nuestra razón de vivir, ¿no? O sea, nos encanta, nos fascina seguir transmitiéndola, investigando, siempre salen cosas nuevas. ¿Por qué? Pues porque el derecho es una cuestión que está viva, ¿no? O sea, es un organismo vivo y por ende la traducción también, ¿no? Entonces, pues por eso muchas gracias, Flori, y a todos por estar aquí, por venirnos a escuchar y venirnos a convivir todos juntos al respecto de este tema. Ha sido una, no sé, una bonita coincidencia y creo que pues estábamos predestinadas a trabajar juntas, porque cuando nos conocimos en 2015, luego 2016, nos vimos en DITRAD, que es bueno, Ah, era, sí. porque ya no se celebra lamentablemente, un congreso de didáctica de la traducción que lo organizaba el Grupo PACTE de la Autónoma de Barcelona con la famosa Amparo Hurtado, al Sí. vir encabezado por Amparo Hurtado, y luego yo, claro, llego a México y llego a la UNAM y Fernanda también, ¿no? Entonces, nuestro primer proyecto ha sido un diplomado en traducción jurídica en línea, ¿no? Ese ha sido nuestro primer trabajo en conjunto de manera oficial. Lamentablemente, ese diplomado ahí está, ¿eh? Ahí está, hecho, colorido, bonito, antes Eso. de pandemia, en línea, como yo digo, como debería de ser un curso en línea, con todo el diseño instruccional. Sin embargo, nunca se ha impartido por la ENALT. Pues esperamos nuevos cambios.
en la ENAL también y a un día, algún día poder impartir este diplomado, porque la verdad ha sido un trabajo muy arduo, porque nos interesa a las dos la didáctica, nos interesa formar, no solamente dentro del ámbito universitario, sino también fuera, ¿no? Fuera en el mercado mexicano, ¿no? No sé, Fernanda, yo que soy pues un poco más nueva en eso, ¿nos podrías explicar un poco sobre el mercado mexicano, sobre el mercado de la traducción, tú que llevas más años que yo en, ejerciendo como traductora, como perito traductora, traductora e intérprete? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquitito cómo has visto tú este, no sé, la evolución o el cambio del mercado en estos años? Pues bueno, yo lo que puedo decir es que de la traducción jurídica es, digamos, uno de los campos más traducidos en México y eso lo podemos ver confirmado, por ejemplo, en la encuesta que realizó la Fundación Italia Moraita, ¿no? Con muchos de nuestros colegas, este, fue una de las, resultó ser una de las áreas más traducidas junto con, ay, se me va, Científico-técnica. técnico-científica. Que bueno, a final de cuentas la traducción jurídica también es una lengua o un lenguaje, maneja un lenguaje de especialidad, ¿no? Casi al nivel de una traducción técnica. Entonces, pues sí, yo empecé hace muchos años con el licenciado Becerra, ¿no? Digamos que él fue mi primer maestro y vaya maestro que tuve, ¿no? Y lo que más traducíamos, por ejemplo, en ese entonces, lo que más se traducía eran muchas cuestiones pues corporativas, muchas cuestiones de procesal, civil y penal, ¿no? Pero, ¿cuál es creo que la diferencia que diría yo sustancial ahora es el uso primero de cuando empezamos a utilizar las herramientas TAC, ¿no? El famoso Transius y después el Transius. ¿Cómo se llama? El Trados, ¿no? El Trados y otras herramientas de ese tipo que llegan a México y no, y empezamos digo, yo sé que en Europa eso, bueno, ya tenían mucho tiempo utilizándolas, pero acá como que siempre vamos un poco, dos, tres pasos más atrás, ¿no? Entonces, primero fue empezar a traducir con memorias de traducción, que eso ya era así como un gran cambio, ¿no? Para digamos, la dinámica de un traductor. Y ahora tenemos y nos enfrentamos al uso de la inteligencia artificial para la traducción, ¿no? Que es lo que ha generado pues mucha polémica, ¿no? O sea, que si ya vamos a desaparecer los traductores, que si ya, mejor nos vamos, pues, poniendo otro negocio porque esto ya no va a ser para los humanos. Yo diría que eso es lo que más ha influido en la cuestión del mercado. ¿Por qué? Pues sí, porque muchas agencias también aprovechan para, pues, pagar menos, ¿no? Digamos, no darle el valor que tiene a la traducción, ¿no? Y también la labor de los traductores. Entonces, yo pienso que esa es una pieza clave ahora, ¿no? ¿Cómo lidiar con la inteligencia artificial en los procesos de traducción? Yo pienso que no bueno, desde mi punto de vista, digo cada quien, pero creo que no nos debemos pelear con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque está presente en todo, o sea, ya la vemos en todo. Entonces, ¿cómo podemos hacernos amigos o amigas de la inteligencia artificial sin que eso, digamos, influya negativamente en nuestro trabajo? Quizás lo podremos usar para ciertos procesos. Nada más, Fernando Prieto Ramos, que es como el director principal de Transius, ¿no? El año pasado publicó un estudio, ¿no? Que se hizo al interior de algunas instituciones, no me acuerdo, en la Unión Europea, pero no recuerdo en cuál institución, ajá, en En varios Naciones Unidas también, porque Naciones lo que Unidas, aborda mucho es traducción institucional, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? La traducción dentro de los organismos internacionales. es Entonces, correcto. como en Ginebra es una de las sedes más importantes, también están, pues, más, yo creo que más dependencias de Naciones Unidas, pero también de la Unión Europea. O sea, como Exactamente. Y entonces hicieron como una encuesta y un estudio sobre cómo incidía la inteligencia artificial en la labor de los traductores. Y todo el mundo llegaron a una conclusión muy importante de que el factor humano sigue siendo esencial, porque la trampa de la inteligencia artificial es que tiene esa apariencia, ¿no? De ser correcta, de estar bien hecha, ¿no? Pero si la revisas, que es la famosa post-edición, ¿no? Que es otra de los, digamos, otra de las competencias, ¿no? O más bien,
que se une a la competencia instrumental ahora, ¿no? Que es en el uso de estas nuevas tecnologías, es saber detectar aquello que no está bien hecho por la inteligencia artificial. Entonces ellos llegan a la conclusión de que el factor humano sigue siendo indispensable, ¿no? O sea, se diga lo que se diga. Entonces, creo que eso está incidiendo mucho en el mercado mexicano, volviendo a la pregunta, y sin embargo, en México seguimos traduciendo mucho, por lo menos en la cuestión jurídica, cuestiones corporativas y todo lo que es procesal civil y penal. ¿A qué me refiero con esto? Demandas, denuncias, carpetas de investigación. Como intérpretes podemos ir a interpretar en cualquiera de las etapas del proceso penal. En fin, ¿no? Yo pienso que eso es con donde estamos ahorita en el mercado, sin considerar técnico científico, literario y demás, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Hay diferentes encuestas que se han realizado. Primera, la que mencionaste de Italia Moraita, también la encuesta que realizaron nuestros compañeros del Departamento de Traducción e Ah, Interpretación correcto. de la INALT, desde que se creó la licenciatura en traducción desde 2014. Sí, en esa encuesta todavía se veía que la traducción jurídica es la más utilizada en México, la que más se traduce. Y también nosotras mismas realizamos diferentes encuestas a lo largo de estos años, desde que nos conocimos realmente, que fue la Ajá. encuesta para la creación del diplomado, este diplomado que comenzamos este proyecto en 2016, también realizamos una encuesta y sobre todo dirigida a peritos para ver qué tipos de géneros textuales se traducen para poder crear estos cursos con mayor cercanía a la realidad del mercado. Y también realizamos otra encuesta en 2021-22, si no me acuerdo, con otro proyecto que tenemos en marcha que también Sí, esperamos los nuevos cambios de la ENALT para que el sí. proyecto siga, que es la creación de la maestría en traducción jurídica e interpretación judicial, que también a nuestra compañera Hilda está ahí presente, entonces esperemos que esto sí se pueda lograr. Y por último, realizamos una encuesta dirigida a peritos, peritas, traductores, no intérpretes en ese caso, que realizamos desde el año, no, este año, perdón, este año ya me confundo, porque queríamos ver sobre el impacto de las tecnologías, ¿no? Así como has mencionado, Fer, yo creo que este impacto, el cambio de las tecnologías no solamente ha afectado al mercado mexicano, sino al mercado en general, el global de la traducción, ¿no? Y eso también lo podemos ver ¿dónde? En los informes de diferentes asociaciones, de diferentes organizaciones. Por ejemplo, en Europa está una encuesta ELIS que se realiza cada año y entonces ahí se ve también cómo ha cambiado el mercado de la traducción, donde la posedición, ¿no? ¿Esto qué significa la posedición? La posedición es la revisión de la traducción que se ha realizado por una traducción o por un programa de traducción automática, donde la posedición ya ocupa primeros lugares, ¿no? Y esto evidentemente tiene implicaciones en el pago, ¿no? Y también la gente que se forme como poseditor, porque el trabajo de poseditor es de una cierta manera diferente al traductor, ¿no? Una cosa es cuando nosotras nos acercamos a la traducción y otra cosa es cuando nos acercamos justamente a poseditar, a detectar esos errores, esos fallos, ¿no? Que pueden existir. Yo siempre digo que cada generación tiene sus inventos, ¿no? Así ha sido a lo Exacto. largo de los años, desde el invento del papel en el siglo II, desde el invento de la imprenta. Entonces yo creo que hoy en día es el era o la era de la inteligencia artificial y tal vez es el comienzo, ¿eh? Quién sabe de aquí en 50 años cómo vamos evolucionando. Sin embargo, hasta ahora sí se requieren los traductores humanos, ¿no? Eh, Ujú. por todos los estudios que aparecen. Además, les que quería complementar un poquito lo que mencionó Fernanda. Saben que hay muchísima investigación del uso de la inteligencia artificial. Adivinen en qué área, en área jurídica. En área Mm, jurídica hay muchísima investigación porque realmente es un área, ¿por qué es tan especial la traducción jurídica? Y ahí vamos, ¿no? Fer mencionaba a un inicio que el derecho es muy dinámico, ¿no? Se cambia. Pero también la traducción jurídica, lo que tiene a diferencia de otros tipos de traducción especializada, es que es muy arraigada a la cultura. ¿Por qué? Porque el derecho está arraigado a la cultura. Entonces, desde los estudios de la traducción jurídica, se define como una doble operación. Y a mí me encanta decir siempre que la traducción jurídica no solamente nos tenemos que centrar en los textos, o bueno, los géneros textuales, si queremos ser más específicos, sino en la traducción de los sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la traducción jurídica tiene esta doble función, ¿no? Traduce el derecho, o sea, los sistemas, pero también traduce la lengua. Y de hecho hay estudiosos como Constantinesco, como Didier o también de Groot,
¿no? Que son comparatistas y dicen que el derecho es más importante que la lengua, como que la lengua, que el derecho se usa de la lengua para traducirse. Entonces, ¿por qué es importante entender estos estudios en traducción jurídica? Porque evidentemente tal vez un lenguaje médico puede ser un poco más internacionalizado, más estandarizado, pero el lenguaje jurídico está muy arraigado. Está muy arraigado a la cultura de una región, de un país. Entonces, evidentemente, claro, ¿qué pasa con los programas de inteligencia artificial? Pues están entrenados con miles, millones, cantidades de datos, pero estos datos no necesariamente proceden de México, ¿no? Tal vez tienen más textos de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, los resultados pueden aparentar súper bien y a la hora ven la terminología y ahí hay un problema, ¿no? También de ver que no es la terminología adecuada, ¿no? A mí, ya al principio, cuando llegué aquí, me costaba mucho entender el derecho mexicano. O sea, yo lo digo así, Ujú. exactamente, porque estaba muy acostumbrada a lo de España, empecé a estudiar derecho en España y claro, aquí digo, bueno, ahora al revés. Después de 9 años, cuando hice un curso en España, dije, uy, estoy traduciendo a lo mexicano, ya no estoy traduciendo porque era el curso del inglés al español. Entonces, claro, yo implementaba el español de México, ¿no? Y era muy curioso como la profesora me dice, bueno, pero en español de España, digo, sí, en español de España, y a mí me gustaba, ¿no? Porque la terminología difiere, porque cada uno está arraigado a sus propias figuras, a sus propias culturas, ¿no? Fer, no sé, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con la formación, no? Porque también, o sea, las tecnologías están, ¿no? Y no, o sea, nos subimos al tren. El tren ha llegado y tenemos que subirnos. Tampoco es Así ya es, así dejarlo es. pasar como que no pase nada, ¿no? Bueno, hay gente también, y respetas cada una de las decisiones que, pues, pues no quieren utilizar los programas, no quieren utilizar la tecnología, pero claro, desde la formación, hablando ahora desde nuestro perfil de docentes, no podemos negarnos porque nuestros alumnos van a llegar al mercado donde yo cada vez más veo ofertas de trabajo en México, eso no en España, porque en España ya está súper superado, pero en Sí. México, donde se solicita el uso de las herramientas. TAC, ¿no? ¿Qué son Ujú. las herramientas TAC? Yo creo que todos que estamos aquí entienden, pero son herramientas de traducción asistida por computadora, ¿no? Que permiten o que facilitan este trabajo de traducción y que se basa en unas memorias de traducción. Una memoria de traducción es un conjunto de textos traducidos, ¿no? Tienes el original y el texto traducido y lo subes a la memoria y ya una vez que tú vas alimentando la memoria y a medida del tiempo que vas traduciendo, pues te sugiere traducciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? El mercado mexicano también ha cambiado porque para contratar sí se solicita el uso de estas herramientas. Pero ¿qué Sí. pasa en el aula? ¿Cómo estamos? Bueno, podemos hablar de nuestra realidad un poquito de la ENALT, pero y ver un poco en México también, qué cursos hay, qué se ofrece. Bueno, yo pienso que podemos, y perdón que lo hagamos, pero eso, remitirnos constantemente a las encuestas que se han realizado con anterioridad, tanto la de Italia Moraita como las que se han realizado en la ENALT. Nos dejan ver cómo está el mercado mexicano, cómo estamos los colegas, qué necesitamos. Y en la última encuesta que hicimos, bueno, la de los peritos, por ejemplo, que se realizó, muchos de ellos requieren formación, pero particularmente en las áreas tecnológicas, ¿no? Muchos de ellos. ¿Por qué? Y es muy entendible. Por ejemplo, la misma formación, ¿no? En México empezamos con traductores, ¿no? Empezamos a traducir desde los años 60, ¿no? Se empezaron a formar escuelas, ¿no? Pero a nivel técnico, entre ellas estaban, por ejemplo, el ICIT, ¿no? Que era una carrera técnica entonces, ¿no? Pero también tenemos otras escuelas donde se manejaba la traducción, pero como una materia, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, o en lenguas inglesas, lenguas italianas, según, ¿no? Eh, la traducción la traducción, la licenciatura que tú estuvieras traduciendo. Entonces, en México, como que fuimos construyendo la traducción de una manera más bien empírica, porque no todo el mundo estudió en el ICIT, ¿no? No todo el mundo estudió, por ejemplo, a nivel privado en la WIC, que era la que después empezó a ofrecer traducción, pero literaria, ¿no? Bien. O el Colmex, ¿no? También traducción literaria. Pero en las otras áreas, digo, y no es por menospreciar a la literaria, pero digamos que el porcentaje de traductores literarios en México es menor en comparación con los jurídicos y los técnicos científicos, ¿no? Entonces,
nos fuimos, en México fuimos así como que haciendo esa masa de traductores e intérpretes, hasta cierto punto empíricos. Después en el ICIT se hace una licenciatura y en otros, y digamos que esa fue la licenciatura que era la licenciatura, ¿no? Por lo menos para traducción no solamente literaria, sino de otras materias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las licenciaturas en traducción en México llegaron mucho más tarde en otras instituciones. En la ENALT llegó en 7, 2016, 7, 17, o sea, 17. es muy reciente. Realmente hemos visto salir 5 generaciones. Estamos ya preparando la quinta generación por salir, ¿no? O sea, la que ya está por salir. Este, Después vino ay, se me escapa ahorita. La de OABC era antes, la de OABC, o sea, inician la de la Autónoma de A Baja la California, UABC también, ellos empezaron antes. 96, sí, Ajá, 96 exactamente. empiezan. Que es la Universidad de Baja California, que tiene también una formación muy, muy buena. Eh, y a nivel privado, pues está la WIC, el ICIT seguía, ¿no? Ha sido como transhistórico, ¿no? Y digamos, También pues ofrece. UTECA, UTECA La UTECA también también. lo ofrece. Entonces, digamos que las licenciaturas en traducción llegaron un poquito después, ¿no? O un mucho después, ¿no? ¿Por qué? Porque esa generación, todos esos traductores que se empezaron a formar desde los 60, 70, 80, ¿no? Que es cuando se formaliza la licenciatura, muchos de ellos no estuvieron en una licenciatura. Y ojo, esto no es ni un juicio ni una crítica, es sencillamente cómo se ha desarrollado la traducción en México, los estudios particularmente, ¿no? Cómo nos hemos formado. Entonces, ahora, claro, ahora sí ya contamos con programas, ¿no? Donde los chavos tienen cada vez un mayor interés, por lo menos lo podemos ver en la ENALT, ¿no? O sea, cada vez llega más gente a traducción, la gente está muy interesada. Pero ¿qué hacemos con esa masa de gente, ¿no? Que estaban como en el medio, ¿no? Que ni eran técnicos, ni no estudiaron la licenciatura, pero lo fueron haciendo y se fueron formando a través de cursos, ¿no? Que los cursos de licenciado Becerra, que tienen mucha demanda, ¿no? Que fue, digamos que, el que ayudó mucho a formar gente, ¿no? En ese sentido. Y aún así, conforme a los resultados de nuestras encuestas, vemos que nuestros colegas necesitan mucha formación. Ellos, y dicho por ellos, ¿eh? Nos gustaría tomar más formación. Necesitamos formarnos más en cuestiones, ¿en qué particularmente, no? ¿Cómo argumento yo mis traducciones? Ujú. ¿Dónde busco? ¿Cómo trato un texto? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Cuál es el encargo? ¿Cómo lo llevo hasta lo que me están pidiendo? ¿No? Entonces, eso por un lado. Y por otro también, y es un sector que comento porque es como nuestro día a día, por lo menos el de los peritos traductores e intérpretes, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de los requisitos para poderte convertir en traductor, en perito, perdón, aparte de los de que ya te piden licenciatura en traducción, ¿no? O sea, por lo menos en Ciudad de México, y me parece que También del norte, de Baja California también en Baja solicita. California también, en algunos estados, por ejemplo, Jalisco, ¿no? Piden esa licenciatura en traducción, eso por un lado. Y por otro, un requisito que no pedían y que han venido pidiendo desde hace como 3, 4 años, es saber elaborar dictámenes periciales en traducción. ¿Dónde? ¿Cómo te formas para eso? Ese es un requisito y una necesidad que hemos detectado en el gremio, ¿no? Porque pues, ¿cómo aprendes a hacer un dictamen para hacer ¿no? Un dictamen en traducción? ¿Cómo le hago? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo lo preparo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿no? Y entonces son muchas las necesidades, ¿no? Que hemos detectado en el gremio, dicho por el gremio mismo. Entonces, pues yo creo que la perspectiva es seguirles dando o seguir ofreciendo, ¿no? Esas posibilidades de formación. No importa el nivel, no importa que hayas sido empírico siempre o que tengas algunos cursos, no importa el nivel de formación. Yo creo que aún los egresados de traducción siempre se necesita estar actualizado, ¿no? O sea, entonces, creo que esa es la realidad en cuanto a formación en México.
desde mi punto de Que vista. más me sorprendió de todo y tal vez me sigue sorprendiendo, pero ya intento entender un poco más, es la parte empírica, ¿no? ¿Por Ujú, qué? Porque claro, somos traductores profesionales. ¿Qué significa profesional? Profesional es tener conocimiento de una materia. Entonces, ¿cómo adquieres los conocimientos de una materia? Claro, viniendo de un contexto, pues sí, europeo, donde evidentemente yo me formé en Rumanía, la licenciatura y ya luego el maestría y doctorado en España, y en España ya desde los años 70 existían como estas Universidad de Granada, Universidad Autónoma de Barcelona, donde tenían la licenciatura y luego cambió a grado en traducción e interpretación, ¿no? Pues grandes centros de formación de traductores e intérpretes. O sea, sí me decía, o sea, no entendía cómo se podía traducir, cómo se podía ejercer, ¿no? Cierta profesión sin haber estudiado un programa de licenciatura o un programa de maestría, ¿no? Yo creo que para mí mi cerebro todavía no está ahí. A veces digo, ¿cómo se puede, no? O sea, y creo, claro, nosotros que venimos desde fuera hay que cambiar esa perspectiva. ¿Y por qué les digo? Porque también a veces colaboramos con profesoras de España, ¿no? Y el otro día con mi alumna de doctorado mencionaba que, no, claro, que aquí, ay, ¿cómo mencionaba? Claro, que hay muchas licenciaturas en traducción. Y yo dije, no, pues no, la realidad es que no hay, ¿no? Entonces, claro, es que ujú, hay que conocer que sí, México es un país muy grande, que se requiere muchísima traducción, pero la formación todavía al nivel de licenciatura es mínima. Son dos universidades públicas, UNAM y OABC, que tienen una licenciatura, y también en Es León, ¿no? Pero en Es León, que es la sede de San Miguel de Allende, es la misma licenciatura de la INALT, ¿no? Todavía seguimos en una necesidad de formación desde la licenciatura y luego ni se diga la parte de especialización, ¿no? O sea, ujú, también otras cosas que voy a confesar fueron los diplomados. Cuando yo llegué aquí a México, me decía, es que tienes que crear un diplomado. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es un diplomado? No sabía lo que eran los diplomados. En ujú, Rumanía no ujú, existían los diplomados. En España yo llegué un poco tarde. Para los diplomados ya no se impartían, ya no existían, existían las maestrías. Digo, pero a ver, ¿es una maestría? No es un diplomado. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Entonces, claro, ahí yo creo que todavía se necesita la creación ya de maestrías. Hay diplomados, hay diplomados y sobre todo en traducción jurídica. Yo creo que lo más que hay de estudios al nivel diplomado en México son centrados en traducción jurídica. Está también la especialización de Baja California, la especialización en ujú, traducción y interpretación, que es como en medio, yo entiendo, ¿no? Entre el diplomado y la maestría. Sin embargo, sí se requieren estudios de posgrados. ¿Por qué? Porque nuestros egresados de las licenciaturas necesitan especializarse. Y hablando ahora otra vez en el ámbito de derecho, pues, ¿a qué se van a España a especializarse en un derecho español y luego su campo de trabajo va a ser México? Porque iban a tener como diferencias en cuestiones, pues, básicas de la estructura del sistema jurídico, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, pues sí, por si quiero traducción jurídica o interpretación judicial, pues digo, pues España, ¿no? Por lo menos tienes el español, ¿no? También en ujú, Estados Unidos sé que hay algunos programas, ¿no? También en línea, sobre todo la parte de interpretación judicial, pero claro, lo que se requieren más es formación de posgrado y ahora, claro, con implementación de las tecnologías, ¿no? Porque de las encuestas, seguramente yo no creo que este año, pero el siguiente año va a salir el artículo sobre la parte de la encuesta que realizamos a los peritos, donde realmente vimos una necesidad muy grande en cuestiones de tecnologías. Les puedo decir brevemente, cuando se les preguntaron qué programas de inteligencia artificial utilizan, había, o sea, entre las respuestas encontramos Word Reference. Lingui y Word Reference. Entonces, claro, a esto llama mucho la atención, ¿no? Por la respuesta. ujú, Porque, en primer lugar, Word Reference en traducción jurídica diría yo, pues mejor no. Como Lingui, mejor no. O sea, consejos, los que están aquí. Lingui, Word Reference, no para traducción jurídica. Y entonces, claro, cuando les preguntas qué programas de inteligencia artificial y contestan Lingui, o Word Reference, pues entonces digo, hay un problema ahí. ¿Qué es Word Reference? ¿Qué es un diccionario en línea? Que es Lingui, un corpus paralelo, diccionario también en línea, y un programa de inteligencia artificial. ¿Sabemos exactamente? Yo creo que, ¿sabes? O sea, como que estamos en el boom de la inteligencia artificial y que se usa y la usamos o no la usamos, ¿no? Pero sin saber cómo funciona bien, ¿no? Entonces hay que formar a los chavos, a las chavas, ¿no? A los estudiantes desde cómo funcionan esas herramientas, entenderlas desde el funcionamiento y luego ver la utilidad para traducción, ¿no? Y en nuestra licenciatura de la ENALT podemos decir que hay solamente una materia obligatoria en el quinto semestre, que es la informática para traductores. Los ujú, demás, hay otra obligatoria, pero solamente el área de audiovisual, y lo demás son optativas. Hay dos optativas que son más bien herramientas TAC, fundamentos de traducción asistida, y la otra no me acuerdo cómo se llame, pero son optativas, ¿no? Entonces, claro, esto que, ¿cómo? En la licenciatura de traducción
¿no? Que haya tres, o sea, dos medio obligatorias, una obligatoria para todos, la otra obligatoria solamente para audiovisual. Entonces, ¿qué significa? Que los de científico-técnica no pueden usar, ¿no? Porque solamente es obligatoria para un área. Creo que esto es el cambio que deberíamos hacer también en la parte de formación, ¿no? Incluirlas desde la licenciatura, sí, evidentemente, luego los cursos que se puedan impartir, ¿no? Tanto dirigidos a los peritos como no a los peritos, ¿no? Y también, ¿no? O sea, tener conciencia de cómo usar estos programas y para qué usar, Eso, ¿no? eso. Pues ahí es la clave, ¿no? Porque, pues sí, pueden existir cursos. Inteligencia artificial para traductores. Y bueno, ¿qué hago? Abro el ChatGPT y miren, puedo escribir un prompt de tal tipo, y me da este resultado. Y bueno, ¿qué hago con el resultado? ¿No? Ahí está el ¿Qué problema. es eso? Más allá, ¿no? Yo creo que los cursos y tecnologías que se deberían, pues, dedicados de inteligencia artificial para traductores e intérpretes, deberían de ir un poco más allá. No solamente el uso de la misma herramienta, o esto podría ser una primera fase, pero sino también una segunda fase es ver qué hacer con los resultados, ¿no? ¿Y por qué les comento? Porque, por ejemplo, bueno, yo soy, pues un poco experta en terminología, entonces me he dado cuenta que el proceso de, por ejemplo, tú escribes un prompt, lo mejor que lo puedes escribir, fantástico, multilingüe en diferentes formatos, incluso le puedes subir tus propios documentos yo utilizo ChatGPT, entonces por eso pongo el ejemplo de ChatGPT, o sea, le puedes poner tus propios documentos, maravilloso, te da en cuestiones de segundos un glosario, ¿no? Y eso fue el experimento que hice el otro día, me dio en cuestiones de segundo un glosario. Cuando veo el glosario, era sobre procesal, procesal penal. Cuando veo el glosario, que, bueno, más o menos en la terminología, veo cautelares, ¿no? Y digo, ¿qué son esas cautelares? Sabía que era cautelares como término, ¿no? Entonces, Mm, uy, eso no es cautelares como término, eso debe ser medidas cautelares. medidas Ese es el cautelares. término, ¿verdad? Entonces, de ahí le pedí, digo, a ver, ahora extráeme, dame el ejemplo concreto de dónde extrajiste este término, ¿no? O sea, como que mi prompt iba mejorando. Y fue muy curioso ver que incluso me extrajo entre comillas, ¿no? Aquí está, ¿no? De cautelares, donde evidentemente aparecían medidas cautelares. Y adivinen qué, fui a buscar en la fuente que me dio, de donde había extraído el término, y no existía. Tal cual, ¿no? O sea, como que era entre comillas, cuando entendemos entrecomillado es que es una cita literal, ¿no? De alguna Sí. fuente. Entonces me fui a la fuente, que era una página del Poder Judicial, me fui a la fuente y digo, ¿dónde está? No está. ¿Qué pasa? Y a lo que voy, y con las y los que nos están escuchando, de verdad, hay que checar toda esa terminología, hay que corroborarla, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? El proceso de documentación terminológica es al revés. Yo tengo ¿por qué es al revés? Porque normalmente cuando creamos un glosario, pues nos informamos sobre un tema, seleccionamos los términos, vamos creando nuestro glosarito, aquí tengo el término, tengo el equivalente, le pongo una definición. Ahora, estas herramientas nos dan todo, definición, contextos, fuentes. Ahora el problema es que ir corroborando cada uno de los términos a ver si realmente son los que aparecen o no. Y Ajá. ese tipo de estudios hay que hacerlos y o sea, hay que entrenar, ¿no? Más bien a los estudiantes, enseñarles dónde están todavía las fallas y cómo la pueden usar para que pues sean exitosas las traducciones y que evidentemente no pierdan tanto tiempo, ¿no? Hay muchísimo que hacer todavía muchísimas investigaciones, yo creo, ¿no? Por parte del uso de las herramientas, sobre todo hablo de inteligencia artificial, traducción automática, inteligencia artificial, porque pues sí, o sea, nos confiamos de que sí están bien, pero no están bien. ¿Y saben qué? Yo creo que también, Fer, se Ujú. necesitaría, claro, ¿cómo poseditamos, no? Aunque les enseñamos traducción automática y bueno, utilicen el DeepL, que es el más acertado, es más utilizado, ¿cómo poseditan? ¿Y saben por qué les digo cómo poseditan? Porque no hay guías. Entonces, hay ciertas guías de posedición, pero son bastante ambiguas. Y esas guías de posedición no están ceñidas a cada tipología textual. ¿Y por qué Ujú, ¿no? ujú, ujú. Está muy bien que me ofrecen una guía o hay alguna agencia que dice, pues quiero que utilices esta terminología. Ah, bueno, pues está muy bien, utilizo esta terminología o cuidado con tales cosas.
Sin embargo, cada uno de estos textos, o más bien tipologías textuales, tienen sus propias especificidades, peculiaridades. No es lo mismo un texto médico que un texto jurídico. Donde en los textos jurídicos, ¿cómo están esas oraciones de una página? No, ¿Dónde bueno. están? ¿Qué está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? ¿Quién hizo qué? ¿No? Entonces, ahí está el problema, que las guías de posedición tampoco están centradas en cada una pues, de los géneros textuales, o más bien tipologías textuales, si ponemos así, ¿no? Porque, ¿cómo poseditamos? ¿Buscando solamente errores? No, Pues no. Y eso no. también es una cuestión de que cómo les enseñamos a posteritar desde la clase. Porque si desde la misma materia, ¿no? Desde los talleres de traducción, ¿no? No se les enseñen dónde mirar, cómo poseditar, pues en el mercado pueden, pues no hacer nada y tomarlo como que bien está hecha la traducción por DeepL o por Es que ChatGPT. es eso, ¿no? Y yo pienso que estoy de acuerdo contigo porque aparte la posedición es ya, sí, es ya como el colofón de todo el proceso traductor anterior, ¿no? De haberse documentado, de conocer el tema, de haber hecho una extracción terminológica, ¿no? De posicionarnos, ¿no? En la tipología, el tipo de texto que estamos traduciendo, cuál es la función del texto, etcétera, etcétera. O sea, la posedición ya es así como, es el colofón, pero yo ya tuve que haber hecho esa investigación antes. O sea, no puedo llegar nada más de, ay, no, pues aquí, no hizo no sé, la correspondencia singular plural, o no sé, digo, es una cuestión así, ¿no? No es así de superficial, es, es irse a fondo. Y Y, esto, sí, ujú. adelante. No, 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 adelante, adelante. No, porque hay dos tipos de posedición rápida y posedición completa, ¿no? La Light segunda. y full Ujú. a posedition, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? Yo creo que aunque los estudios dicen que la traducción es diferente de la posedición, porque la posedición es solamente la revisión, pero yo digo, a la hora de tú revisar, ¿no? A la hora de que tú revises un texto, no hay cómo no traducirlo, aunque el Sí, proceso sea tal vez un poco diferente del proceso como si hubieras recibido el texto y te pones a traducirlo, pero a la hora de revisarlo estamos cotejando y lo cotejas con el original, no lo vas a cotejar con otro, ¿no? Entonces, claro, ahí sí tienes el original y una traducción, o sea, la posedición para realizar la posedición. Entonces, claro, de una cierta manera sí, ¿no? Hay que traducir. Y todo eso lo que comentaba, bueno, lo que comentabas tú, Fer, es en la metodología del proceso de traducción, ¿no? Y es es correcto. ya del proceso de traducción, pues tiene que estar, independientemente si yo soy empírica, si yo me he formado con altos estudios en traducción, es que las y los que traducimos necesitamos conocer esta parte del proceso, cómo acercarnos al texto, cómo interpretar el encargo, cómo realizar, dónde buscar, ¿no? Ujú. Independientemente de si usamos tecnología o no usamos tecnología, pero tenemos que saber, yo siempre pienso que hay que ir a los orígenes, a la formación básica, ¿no? De traducción, formación básica en terminología, ¿no? Porque yo quedé espantadísima de los resultados de ChatGPT, en este caso versión pagada, porque sí, yo sí lo pago. ¿Por qué lo pago? Porque quiero ver, ¿no? Y explorarlo Lo en que lo hace, y ver lo claro. que hace, y me quedé muda. Porque claro, el problema es que sí, les enseñamos maravillas con ese ChatGPT, pero si yo no tengo la formación básica de qué es un término, qué es una unidad terminológica, qué es una unidad Exactamente. ¿cómo puedo identificar? Tal vez tengo la concepción de que los términos solamente son unidades uniléxicas y no pluriléxicas, o las unidades de chorizo, que a mí me gusta decirlos, entonces de que no acaba nunca, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde acaba? ¿Cómo puedo identificar si yo no tengo ni siquiera el mínimo conocimiento de qué es un término y qué es terminología, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, hay que partir o sea, hay que ir a lo básico, ¿no? A lo Sí. tradicional y combinarlo, ¿no? Tampoco es decir que todo está mal de la parte Sí, no, técnica. claro, no, no, sería absurdo, ¿no? Como cuando salió el internet, uy, no, qué horror, no, ya no nos vamos, o sea, en fin, o sea, toda época tiene sus avances, hay que nada más saber, amigarnos con los avances, ¿no? Que nos beneficien a todos. Y sobre todo, no nada más en cuestiones de traducción, sino también defender a la traducción, seguir defendiendo la traducción, porque y dignificándola, ¿no? Porque ya ahora dicen, no, pues ahora ya córranlo con el ChatGPT y a ver cómo sale y así entréguenlo. Eso es también, no nada más es, la formación llega e impregna incluso a nuestros clientes, impregna nuestro mercado.
hay un completo desconocimiento y tampoco es crítica ni nada, sino simple y llanamente, pues la gente no tiene por qué saber cómo es la traducción ni nada, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. O sea, nosotros no somos puentes culturales nada más para traducir, sino también para hablar de lo que hacemos, de lo que implica nuestro trabajo, de que atrás de nosotros hay muchas horas de formación o de experiencia, no sé, según el caso de cada quien. Y eso, y saber argumentar lo que hacemos. Si nosotros tenemos bases para argumentar bien lo que hacemos, vamos a tener bases para no dejarnos que nos paguen una bicoca, ¿no? Porque ya usas, es que tú ya estás usando memorias de traducción. Y, o sea, pero sin mi Hago conocimiento, menos, pues ¿no? no, Es que como ya no usas usas qué. memorias, hago menos, porque tu esfuerzo Ah, es menos, claro. ¿no? Entonces, Sí, como si nos claro. pagara por el esfuerzo que estamos haciendo y no por la calidad, Sí. que evidentemente, pues es que hay calidad porque hay esfuerzo o hubo esfuerzo Eh, antes. Porque esas exacto. memorias, pues si no están bien hechas, pues pueden servir para pura nada, la verdad. Exactamente. Y si usamos ChatGPT o cualquier sistema para hacer posedición, necesitaba yo todo ese proceso anterior para poder darte buenos resultados. Entonces, o sea, eso no puede ser un pretexto para pisotear al gremio, ¿no? Ni de intérpretes ni traductores, digo, porque también la inteligencia artificial se utiliza para procesos en interpretación, lo que decía, ¿no? Dame un glosario de términos petroleros, qué sé yo, ¿no? O sea, es un ejemplo exagerado. Eh, como intérprete, ¿cómo sé cuáles son los correctos o no? Lo que nos comentabas hace rato de cautelares. O sea, no lo reconocía como medidas cautelares, ¿no? En un proceso civil, penal, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso también es importante. La formación llega hasta allá. O sea, llega hasta lo que somos como gremio, lo que vale nuestro trabajo, ¿no? Saber defender el valor de nuestro trabajo, ¿no? Y seguir dignificando a la profesión, digan lo que digan, ¿no? Y Y no esta cobrar parte de, sí, menos. perdón. Sí, Ajá, no ¿cómo? cobrar menos, porque ahí está la parte de dignificación del trabajo, es también no cobrar menos, ¿no? Entonces, claro, Eh, y es otro aspecto que hay que mencionarlo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero tampoco ir muy a muy, y tampoco muy, ¿no? Es como en lo medio. justo, ¿no? Algo justo, o sea, que sea lo justo, pues, o sea, ¿no? Ni para allá ni para acá, o sea, vamos. Porque luego yo me encuentro digo, ¿cómo? O sea, ¿cuánto? Sí, ¿Cuánto cobran por sí, un sí, acta de sí. nacimiento? ¿Cuánto? Cuando uno sabe que el acta de nacimiento puede hacer en 5 minutos, porque pues tienes el machote, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo? O sea, tampoco es que ir a unos precios, a unos extremos, ¿no? Y tampoco hay que ir muy bajo, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio y la calidad, ¿no? Entonces, Exactamente, esto es conocimiento, o bueno, competencia profesional, conocimiento del mercado y conocimiento de la exactamente, profesión, ¿no? Y aunque sí. te has formado o no te has formado en licenciaturas, máster y doctorado, maestrías y doctorados, te necesitas conocer, aunque trabajes de empírico, te has formado en cursos aquí y allá, o incluso no te has formado, porque eso también salió en nuestra encuesta, ¿no? De que un porcentaje bastante considerable de los peritos no tiene ningún curso de formación en de traducción o interpretación. Entonces, Ujú. claro, eso también, pues no hay que, o sea, hay que defender el trabajo, o sea, hay que defender la profesión en sí, no hay pues, como hacerla menos valorada, ¿no? Eso también. Sí. Lo que mencionabas creo que es fundamental. También lo que mencionabas de los dictámenes, ¿no? Este nuevo requisito. ¿Cómo hacer los dictámenes en traducción? ¿Cómo? Pues haciendo investigación. Es que no hay ningún Investigando. estudio, no hay ningún estudio sobre decirte, los dictámenes se tienen que hacer así, así, así. Pues no, se hacen como investigando otras materias que ya han hecho dictámenes. Entonces, tienes que ver cómo se han hecho dictámenes, o sea, como la parte de función pericial, que es un dictamen, que es un informe, que es lo que solicita, y luego mirar dónde, a las teorías. Porque aquí yo sí voy a insistir, aunque sé que algunos estén peleados y dicen, ¿para qué necesito la teoría para la práctica? Les decimos que sí, necesitan la teoría para la práctica. ¿Para qué? Para la Ujú. justificación, ¿sí? Para la Es correcto. justificación. Y el dictamen no es nada más que una justificación, una valoración profesional de tu traducción, de tu interpretación. O sea, si tú puedes traducir un término por una cosa, por un equivalente funcional o por un equivalente, no sé, literal o no sé, X equivalentes, es saber decir por qué lo estoy traduciendo de esta manera, por qué lo estoy traduciendo así. No es porque así es y ya está, ¿no? Ujú. Pues depende, porque la traducción, que como siempre decimos, depende del contexto. Entonces, la Exactamente. Y traducción del depende del encargo, contexto, ¿no? evidentemente el Ujú. resultado depende del contexto, ¿no? Eh, pues yo diría, antes de acabar y dar pie también a las preguntas,
fórmense. Ustedes si son docentes, mm, hay que seguir formándose. Nosotras es lo que hacemos, nos seguimos formando porque la formación nunca, pues, nunca se acaba, el conocimiento nunca se acaba, siempre vienen nuevos aspectos, nuevas perspectivas sobre que, por ejemplo, uso de la tecnología para cierto tipo de traducción. Yo creo que la formación misma, o sea, de los docentes, ¿no? Influye en la formación que le estás dando al alumnado. Entonces, independientemente si somos dentro de un programa de licenciatura o si impartimos cursos a todo público, ¿no? Aparte. Pero es, claro, pero es importante la parte de formación, ¿no? Y pues también para seguir cerrando un poquitito, o sea, nosotras nos fuimos, yo creo que nos fuimos como formando un poco en los cursos que hemos impartido sobre el dictamen pericial, cómo elaborar un dictamen pericial, ¿no? Pero es un trabajo de investigación atrás, no es que llegamos aquí, mira, se hace así, no, pues no se hace, hacemos una propuesta, que la propuesta, Fer, la íbamos mejorando, ¿no? Sí, Y claro. también, entonces, claro, también la asociación de entre colegas, ¿no? Y con eso ya cierro, porque mencionamos, es importante, hay lengua de señas mexicana y lenguas originarias, sin, no, o sea, no quisiera dejar de salir de aquí sin mencionar la gran necesidad de formación de traductores e intérpretes en señas, intérpretes, traductores en originarias, o sea, es Ujú. una necesidad y urgente y emergente y lo que quieran ver, porque si analizamos las traducciones a las lenguas originarias, se van a espantar. Así Sí. están. No están hechas para la comunidad no entiende nada. A las instituciones pues solamente quieren cumplir con, ay, mira, se tradujo tal, pero ¿y lo demás? ¿Y cuál es la función de la traducción? Pues la comunicación. Entonces, Claro. claro, yo digo, si aquí son expertos, intérpretes, asóciense con otros de otra parte, lenguas originarias, lenguas de señas mexicana, para poder seguir mejorando y fortaleciendo también esos ámbitos. Sí, tenemos una pregunta, dice Flori, bueno, un comentario. Con todos los cambios en el sistema judicial mexicano y también en el de Estados Unidos, donde hasta el mismo presidente ignora la Constitución, bueno, ese hombre que ignora todo, ¿no? Y los tribunales, y la sociedad parece haber perdido fe en las instituciones, claro, que hace un humilde traductor para respaldar al Estado de Derecho desde su trinchera. Yo creo que es parte, Flori, de lo que hemos estado platicando, ¿no? Es esa formación, es ese conocimiento de lo que hago, lo que me permite argumentar, ¿no? Porque si no, cualquiera viene y me quiere callar. Pues no, no es así, ¿no? Y lo que comentábamos, gracias Alicia, me parece básico que exista un common ground, un fundamento para este tipo de traducción, más que para muchas otras materias, para homologar terminología. Me parece sumamente riesgoso que la diversidad de interpretaciones o conceptos dé lugar a confusiones en un ámbito con consecuencias tan graves. ¿Es correcto? Yo pienso que, como lo platicábamos, cómo poder subsanar lo que platicamos acá es la formación. O sea, yo sé que parecemos disco rayado, pero la formación es lo que nos da esos fundamentos. Necesitamos cimientos sólidos para poder edificar algo maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo maravilloso de nosotros? Es ser este puente cultural y de comunicación, ¿no? Que ayuda a otros en sus procesos, por lo menos en nuestras materias, en sus procesos judiciales, en muchos casos, ¿no? En algunos civiles, otros penales, un contrato bien hecho, bien traducido, hombre, o sea, eso también va a beneficiar al cliente, ¿no? Y en sus procesos, porque la traducción nada más es una parte de un proceso gigantesco. Entonces, como bien dicen, sí, ¿cómo lo podemos ir homologando? Con formación. Es la formación, o sea, formación que no propaganda, ¿no? O sea, es formación sólida. La formación sólida es la que nos va a dar las respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un criterio para poder decidir y para poder continuar y para poder argumentar de manera, así como dicen los abogados, fundada y motivada, ¿no? De manera fundada y motivada nuestras traducciones. ¿Qué más nos puede compartir de la maestría en traducción jurídica de la UNAM? Pues ¡Ay, mucho ánimo. Isaías! Que tenemos mucho entusiasmo, que los nuevos cambios de la ENALTS pues vengan con la Con aprobación, esto. sí, también de la maestría. No podemos decirte mucho, Isaías, porque pues fue un proceso para mí un poco doloroso, porque en el sentido de que pues era la promotora de ahí, que sí se puede del proyecto, sí se puede hasta toparme pared y pared y pared y pared y pared y más pared. Entonces espero que las paredes ya se vayan. Que se vayan. Es lo que esperamos y Sí, que sí, sí, vengan sí. nuevos cambios y que de verdad puedan promover la maestría
maestría. La maestría, digamos, pues se tiene que hacer en conjunto con mínimo Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ya está, y facultad y posgrado de Derecho. No, la INALT no puede ser como la única Ella sede. sola. Ujú. Maestría, ajá, por la regularización, el reglamento de la UNAM. Entonces, te puedo decir que está el proyecto, todavía esperemos los cambios y a seguir siguiendo, a seguir luchando para que se constituya este proyecto. Va a ser en línea, eso no lo mencioné, ¿eh? Vale, pero va a ser en línea en serio, no por Zoom. Como a veces se piensa que todo en línea es por Zoom. No, esto va a ser un diseño instruccional, donde evidentemente va a ser con pedagogos, va a ser un proceso bastante complejo, pero ya una vez que superamos lo del diplomado, que creo que ahí fue como pared y pared y Nuestra pared. piedra de toque. Y así exactamente va a ser, de hecho se llama Maestría en Traducción Jurídica e Interpretación Judicial a Distancia. Ese es el título. Gracias, Alicia. Sí, de hecho va a ser en línea, precisamente porque pues queremos llegar al mayor público posible porque Público hay gente que lo posible. necesita en muchos lados, ¿no? Y Ujú. entonces, pues esa es pues una de nuestras motivaciones, ¿no? Que llegue a quien se pueda, donde esté. Exactamente, y sobre todo para Estados Unidos, ¿eh? Para Estados Unidos también. Sí, sí, Es un sí. público que no se ha visto, o sea, que no se ha pensado tal vez desde acá para allá, ¿no? Sino tal vez esperemos que los centros de Estados Unidos formen, crean programas de formación entre inglés y español, pero desde acá también, para allá, pensándolo de ambos lados, ¿no? Yo apuntadísimo, si nosotros. Y Todo. tenemos varios que están ya. Nosotros estamos igual, pero como bien decía Joana, estamos en una transición importante en la ENALT, ya se va la dirección actual. Tiene una nueva dirección, esperemos que sea una dirección que nos escuche y nosotros vamos a seguir al pie de la lucha por el gremio, ¿no? Siempre. Así como, Sí, 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 claro que sí. no sé si tienen más dudas, más preguntas. Unión, yo también diría unión, unión entre colegas. Eso sí, Sí, no se nos olvidó es mencionar. Pero yo fundamental. siempre digo, es fundamental la unión. Unión, o sea, yo sé algo, tú sabes lo otro y vamos a unirnos, porque sin Sí. unión y sin, ¿cómo se llama? Diálogo, yo creo que no se puede crecer. Y sobre todo, un gremio que necesita mucha regularización, mucha, Ujú. se necesitan asociaciones, pero asociaciones unidas. No sé cómo explicarlas de otra manera donde dejemos a un lado todos nuestros egos y X cosas que puedan surgir en el cambio, y si no, pues unirnos y ver y hacer algo, ¿no? Por ejemplo, también aquí está nuestra compañera Vero Álvarez, con ellos realizamos un curso de traducción de protección civil a las lenguas originarias, ¿no? Y les puedo decir que ahí vinieron de Otigli, que es una asociación de lenguas originarias, o sea, la verdad ha sido una unión tan bonita, ¿no? Y ver que realmente, pues sí se puede crear, solamente es la voluntad de uno, ¿no? De querer hacerlo, ¿no? Es que Gabriela Laura Sanfelice, felicidades por el programa, excelente, muchas gracias. Saludos también allá a Guadalajara, Gaby. Y que nos cuidemos las espaldas, pues sí, debemos tener coherencia entre nosotros para poder impulsar nuestro crecimiento colectivo. Sí, Estoy sí, sí, totalmente de sí. acuerdo. Como diría Flori, dejar estar en el survival mode, ¿no? Y trabajar todos juntos, ¿no? Porque es que no hay más, o sea, solamente como una masa crítica podemos alcanzar cosas y elevarlo a normas, ¿no? Que fueron intenciones muy buenas y ¿por qué no seguir con eso? Necesitamos orden y hay que hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Pues vamos todos juntos, ¿no? Dice, ¿Cómo diría que, ajá, adelante. cómo dirían que se puede llegar al equilibrio entre los honorarios dignos y los traductores o intérpretes quizá recién egresados que acepten trabajos o proyectos por un pago no tan justo por la falta de experiencia o falta de proyectos? Híjole. Eh, Desafortunadamente cuando sales de la carrera, Aceptas. pues sabes y no sabes, ¿no? Sí sabes, pero no tienes la experiencia suficiente. Yo pienso que eso lo podemos lograr, como bien decía Joana, juntos con directrices serias, ¿no? Vivimos en un mercado demasiado dispar, ¿no? O sea, nos cobran una cosa, y yo sé que hay libertad de mercado, pero sí podríamos tener unas buenas prácticas de traducción e interpretación, ¿no? Cómo trabajar con los noveles, ¿no? Cómo trabajar con los experimentados. Yo pienso que ahí, y sería interesante hacer un estudio, fíjate, Joana, al respecto, o sea, cómo salen nuestros alumnos y cómo, no nada más nuestros alumnos, ¿no? Sino los alumnos de traducción, cuál es su experiencia y cómo mejorar eso, cómo mejorar, porque eso, a final de cuentas,
va a redundar en beneficio del mercado mismo, ¿no? Y del gremio mismo. O sea, digamos que es un ir y venir de beneficios. Entonces, yo pienso que con unas buenas prácticas sería, digo, para empezar, ¿no? O sea, poner orden. Es que nuestro gremio necesita mucho orden. Perdónenme que lo diga así, pero necesitamos orden. Y el orden va a venir de esa comunicación clara, franca y sincera, ¿no? Entre quienes están ahí. Porque de otra manera no lo puedo pensar. O sea, para poder lograr, como bien decía Joana, tenemos que quitarnos nuestro disfraz de lo que Dios sea, ¿no? Y trabajar por todos. No veo otra solución, Y honestamente. colaboración con agencias, Y porque las agencias colaboración con también agencias, contratan y ahí es donde también se tiene que hacer el trabajo, ¿no? O sea, es porque que hay agencias sí. y explotación y eso, digo, a ver, tampoco, ¿no? Pero por falta de regularización del mercado Eh, también es esta jungla. Yo digo, vivimos en la jungla, básicamente, donde cada uno pide lo que quiere. No hay como una regularización, pero por falta justamente de una asociación, una organización donde sí se haga cargo de poder regular un poco el mercado, ¿no? Porque se ha logrado en ciertos países, entonces también si se ha logrado, porque aquí no se puede pues sí, hacer. claro, claro. Y pues bueno, a lo mejor se me ocurre rápido, no sé si han visto los hospitales que dicen derechos de los pacientes, derechos de los médicos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? ¿Por qué en un decálogo de derechos de traductores y de clientes de traductores o de intérpretes? Pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo sé qué exigir o cómo sé qué esperar de un traductor o de un intérprete? Ahora, yo cómo me debo comportar, ¿no? ¿Cómo debe ser mi traducción? ¿Cómo debe ser mi interpretación? ¿Ante quién puedo exigir mis derechos? ¿Dónde puedo ejercer algo? ¿No? Digo, se me ocurre nada más para empezar, un decálogo podría ser, ¿no? Pero bueno, creo que ya, 10:58. Y Ya, acabamos, ya sí. nos vamos a callar. Pues se merecen un súper aplauso. Aquí toda la gente presente estará de Ah, acuerdo conmigo que fue una plática pues del nivel que esperábamos, ¿no? Son expertas, pero aparte son gente que es muy propositiva, muy activa. No nada más se quedan como en el deber ser acá. Yo, voy a hablar, y por un lado digo una cosa y por otro lado hago otra. Hay mucha congruencia en ellas dos, que es lo que necesitamos. Más allá de que organizar no sé qué, pues la gente que asuma papeles de liderazgo necesita una congruencia, ¿no? Y que no los esfuerzos que hacen en su trabajo de liderazgo sean nada más para jalar agua para mi molino, sino para realmente beneficiar a todo un gremio. Pero bueno, esa es otra conversación larga también que hay que tener. uy, a ver, Les agradezco muchísimo su presencia el placer. día de hoy, compartieron tan generosamente su conocimiento, aprendí muchas cosas, me llevo tareas que me dejó Joana con sus palabras. Vamos a investigar esto más, está divertido lo que ella propone. Nada, pues les agradezco muchísimo y para el próximo Café con Colegas vamos a tener, hablando de derechos lingüísticos de lenguas indígenas, viene un traductor Mazagua del que estuvo trabajando con nosotros con nuestra norma y lo va a entrevistar una intérprete que también es escritora, o sea, va a estar interesante para que por favor estén Bien. presentes el próximo café y ya vamos también a presentar los cafés que vienen para el final de año. Hay unos bien interesantes, vamos a entrevistar por ahí un traductor de Palestina que ha hecho traducciones desde su activismo, Sí. de derechos lingüísticos en Estados Unidos, se vienen cosas muy padres. Entonces, para que pues, sigan por favor ustedes apoyando el esfuerzo del Café con Colega para que no termine, que podamos seguir buscando nuevas rutas de comunicación, que es justamente nuestro propósito, que poco a poquito vamos juntando a los pedacitos del rompecabezas para que entre todos hagamos algo que nos haga más fuerte a todos. Muchísimas gracias, Giovanna, Maffer, se Gracias lucieron. a ustedes, un Las quiero placer. mucho, les mando un abrazo con mucho cariño y seguimos en contacto. Y toda la gente que estuvo aquí, muchísimas gracias. Que tengan buen sábado. Gracias, feliz Hasta día. luego. Bonito